Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es cambio de conducta o manifestación de vida de Cristo. El mensaje que hoy se predica en muchas iglesias es: tienes que cambiar tu conducta. Si es que no lo haces y te arrepientes, te irás al infierno. Parece que la centralidad de su predicación, de sus confesiones de fe, están orientadas a una modificación de conducta, a un cambio en la conducta humana. Tenemos que entender que Dios no nos mide ni nos juzga sobre la base de nuestra conducta. Dios no se relaciona contigo sobre la base de tu conducta. Dios no está haciendo una valoración de tu conducta para que tú puedas acceder hacia el favor divino, para que la gracia de Dios pueda manifestarse en tu vida. Dios no está evaluando tu conducta. Él no está viendo si tu actuación es la correcta. Lo que Dios está viendo es a su Hijo, a Jesucristo. La centralidad del Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. El Evangelio es Jesucristo. La iglesia es Jesucristo. La redención es Jesucristo. La salvación es Jesucristo. Todo el mensaje apostólico tiene que ver con la persona de Jesús. Y nosotros, te preguntarás, si tú has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, en la cruz tú has muerto. Ahora el que vive en tu vida es Jesucristo. Es Jesús el que vive, habita, mora en tu vida. De eso se trata el Evangelio. Pablo dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la carta de Colosenses están hablando de que Cristo vive en nosotros. Juan dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, refiriéndose contextualmente pues a la persona de Jesús. El mensaje de hoy en la iglesia es Cristo en vosotros, Cristo habitando en la vida del creyente. Todas las cartas de Pablo, Pedro, ellos hablan de la gracia y la gracia es Cristo. Gracia también lo conocemos como el favor inmerecido. La gracia es una persona. Lo que Dios nos concedió es una persona. La gracia no es algo, es alguien. Lo que Dios nos concedió es a su Hijo. La gracia es Jesús. El mensaje de hoy es que no se trata de modificar la conducta. Se trata de que la vida de Dios sea manifestada en tu vida. El punto no es arreglar la conducta del ser humano. El punto no es someter tu conducta bajo reglamentos. Eso estaba en la ley. La ley te decía que guardes los mandamientos y a través de ella mantengas una conducta íntegra para que tú puedas acceder al favor de Dios. Pero en el nuevo pacto no tiene que ver con que tú puedas modificar tu conducta. El nuevo pacto de la gracia tiene que ver con Jesús. Es Jesús la centralidad del mensaje apostólico. Es Jesús la centralidad del Evangelio. El punto no es arreglar tu conducta. El punto es que la vida de Cristo sea manifestado en tu vida. Hay una diferencia abismal entre vivir para Cristo a que Cristo viva en mí. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesús, cuando vino, Él refirió estas palabras que estaban en el Antiguo Pacto. Él dijo que teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y eso lo expresó Jesús porque estaba bajo la ley. Jesús, cuando Él vino, Él fue circuncidado al 8º día y se sometió al sistema de la ley. Por eso es que Él dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y eso es lo que Él hizo hasta que Él llegó a la cruz y en la cruz dijo: consumado es, todo está terminado.
Él le dio cumplimiento a la ley. Con cada acto de su vida, Él le dio cumplimiento a la exigencia de la ley. Y la ley siempre demanda que para que tú puedas acceder al favor de Dios, tienes que ser obediente, tienes que ser fiel, tienes que guardar los mandamientos. Dios no nos evalúa, ni nos juzga, ni mide sobre la base de nuestra conducta. Lo que Dios está viendo es a su Hijo Jesucristo. Está viéndolo a Él. Cuando nosotros reconocimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, en ese momento Dios nos coloca en su Hijo amado, nos coloca en Cristo. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Claro, esto es un acto de su gracia, que sobre la base de la redención, sobre la base del sacrificio de Cristo, ahí fuimos lavados con su preciosa sangre. Y Dios nos colocó en el cuerpo mismo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos. Y en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es santo. El cuerpo de Cristo es glorioso, es perfecto, es justo. En el cuerpo de Cristo está su poder. Y nosotros hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Si nosotros somos santos, es porque Él es santo. Si nosotros somos justos, es porque Él es justo. Si nosotros tenemos la gloria de Dios, es porque Él es la gloria de Dios. Si nosotros somos perfectos, es porque Él es perfecto. Hebreos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santos. Dios nos hizo perfectos. Pero te preguntarás, entonces, ¿pero por qué todavía vemos en nosotros defectos, debilidades? Y es porque no te estás viendo en Él. Cuando tú empieces a verte en Él, tu vida cambiará. Porque lo que realmente va a manifestar la vida de Dios es el vernos en Él. Dios nos está viendo en su Hijo amado, porque ahí hemos sido colocados. Nosotros somos justicia de Dios, pero en Él. Somos santos en Él. Y Dios no nos está viendo con mancha, con pecado. Él lo que está viendo es a su Hijo amado. Él nos está viendo en su Hijo amado. Y algo importante también es que Dios nos ha impartido su naturaleza, la misma vida de Cristo. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Dios se ha impartido en nosotros. Él habita ahora en nosotros. Él vive, mora en nosotros. Es la vida de Él la que está en nosotros. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo está viviendo en nosotros. No se trata de vivir para Dios, sino que manifestemos esa vida de Dios. Manifestemos la vida de Cristo. La religión sí te demandaba vivir para Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Demandaba esta exigencia en la conducta del hombre. Pero en el nuevo pacto se trata de la persona de Jesús. Todo tiene que ver con la persona de Jesús. El punto no es arreglar tu conducta o modificar tu conducta. La ciencia psicológica habla de la modificación de conducta. Y esta modificación de conducta solamente es sostenida por disciplina y esfuerzo. Y es un cambio externo. La gracia tiene que ver con un cambio interno. Procede de un cambio interno. La gracia tiene que ver con la impartición de la vida de Cristo en nosotros. El haber sido colocados en Cristo. La gracia tiene que ver con la misma persona de Jesús. De eso se trata el Evangelio. Y claro, la modificación de conducta, hay cambios en los hábitos nocivos. Hay un cambio en la conducta adictiva, del alcohol, la droga,
la pornografía, el uso excesivo de la tecnología, el comer grasas, el comportamiento agresivo, todo eso se puede modificar, pero esto se sostiene solamente cuando estamos sometidos bajo esa disciplina. Pero lo que no puede hacer la modificación de conducta es el cambio de naturaleza, el cambio en la naturaleza del hombre. El hombre tiene una naturaleza que está inclinada a hacer lo malo. Eso no lo puede hacer la ciencia psicológica. Eso no puede tratar la ciencia psicológica. Solamente la gracia puede cambiar esa naturaleza, impartiéndonos la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo. Y claro, nuestras acciones están determinadas por esa naturaleza divina. Y en el inconverso, su comportamiento está determinado por la naturaleza pecadora. Y además, pues, de nuestra mente. Por eso es que Pablo dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una transformación mediante la renovación, un cambio mente, pero es eliminar las creencias incorrectas y poner las creencias del Evangelio. En el libro de Lucas, capítulo 18, habla acerca del fariseo y el publicano. Estos dos hombres ingresaron al templo. El fariseo era un hombre que tenía una buena reputación con los demás, con el pueblo, y este hombre aplicaba la ley de Moisés para su vida. Lo que hacía este hombre es guardar la ley. Por eso es que cuando él en el templo hace la oración y le dice a Dios: yo no soy ladrón, no soy malvado, no soy adúltero, ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Este hombre estaba haciendo una valoración de su conducta ante Dios y se jactaba de ello, porque decían: no soy como este hombre, mirándolo al publicano. Y el publicano era una persona que tenía una mala reputación, era odiado por los judíos, porque este hombre era un cobrador de impuestos y de eso aumentaba los impuestos y por eso no tenía aceptación con el pueblo. Lo que el pueblo hacía es rechazarlo a este hombre. Pero el publicano no quería ni alzar los ojos, pero le dijo a Dios: sé propicio a mi pecador. Y esta palabra propicio tiene que ver con propiciatorio, con propiciación. Y Juan nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, refiriéndose contextualmente a Jesús. Jesús fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Él fue el que aplacó la ira de Dios mediante su sacrificio. Él se ofreció en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La propiciación tiene que ver con detener la ira de Dios mediante un sacrificio. Y cuando el publicano está haciendo esta oración, le dijo: sé propicio a mi pecador. Reconoció su condición pecadora, pero hay algunos están diciendo: sí, él vio que era pecador. Pero también hay una palabra, dijo: sé propicio a mi pecador. Sé propicio, y esta palabra propicio tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Cuando ambos salieron del templo, el que salió aprobado no fue el que guardó la ley, no fue el que hizo la valoración de su conducta, sino el que miró a Cristo. Porque dice la Escritura que el publicano salió justificado, y salió justificado porque miró la obra de Cristo. Y en esa obra le fue impartido la justicia de Dios. El otro no miró a Cristo, miró su conducta. Hoy en día, por eso decimos que muchos están enfatizando más cambio de conducta que ver realmente el sacrificio de Cristo. Y nosotros no tenemos que ver nuestra conducta, sino el sacrificio de Cristo. O sea que Dios no está haciendo una valoración de nuestra conducta, no. Es peligroso confundir lo bueno con la voluntad de Dios. Claro que tenemos que vivir santamente, pero no para agradarle a Dios. Tú no vives santamente para hallar aceptación delante de Dios. Mire, la Escritura en Efesios dice que nos hizo aceptos en el amado. Al ser colocados en Cristo, nosotros tenemos la aceptación de Dios, pero no es por nuestra conducta, sino por lo que Cristo Jesús hizo.
Él es el obediente, Él es el santo. O sea que no hay que ser obediente. Y mire, la segunda carta de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es la versión Reina Valera. Y ese fue un error en la traducción, porque en el original no dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sino que dice de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No dice a Cristo. Entonces eso cambia la manera de cómo nosotros tenemos que ver, no ver nuestra conducta. Nosotros tenemos ya la naturaleza divina, portamos la naturaleza divina. Esa naturaleza divina está inclinada a hacer lo bueno. Esa naturaleza divina no te va a llevar hacia el pecado. Esa naturaleza divina lo que va a poner en ti es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Es como un árbol bueno produce fruto bueno. Si el árbol es malo, produce fruto malo. Si tú tienes la naturaleza de Cristo, lo que vas a producir son buenas acciones. Pero uno no se esfuerza a ser bueno. El árbol no se esfuerza para dar fruto. Esto es algo natural en ellos. Igual en la vida cristiana, nuestros actos van a manifestar realmente la vida de Cristo, salvo que no hayas pasado por la cruz. Salvo que Jesús no sea el Señor de tu vida. Y otro problema sería también el que no renueves tu mente. Claro, tu mente no te hace justo, santo ni bueno, sino que tu mente es el canal para que esta realidad espiritual, donde está la naturaleza divina, donde está la misma vida de Cristo, sea manifestado a través de tu vida. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios y pongamos las creencias del nuevo pacto, pongamos las creencias de esta realidad espiritual. Es importante tener el conocimiento de la obra de Cristo. Y claro, a esto se suma nuestra fe, el creer en esa palabra y el declararla. No es solamente meditar sobre este hecho grandioso, meditar una sola vez. Cuando tú tienes la palabra de Dios, esta palabra es como una semilla que tiene que ser plantada, arraigada. Es un proceso para que sea manifestado la realidad de quien nos habita, para que sea manifestado esta realidad divina. Necesitamos el conocimiento de la palabra día a día. Amén. Entonces Dios no ha venido a restaurar nuestras vidas pasadas, sino a poner a su Hijo Jesucristo en nosotros. Es la vida del Hijo de Jesús en nosotros. Él no ha venido a modificar tu conducta. Él no ha venido a cambiarla, a restaurarla. Él vino a impartir su vida en nosotros. Nosotros tenemos ahora la vida de Cristo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Carta de Filemón 1:6. Pablo le dijo a Filemón para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Si tú tienes a Cristo, tienes todo el bien. Y a veces no se manifiesta esto en tu vida porque no estás viendo esta realidad, no la estás conociendo, no la estás creyendo, no lo estás hablando. Importante que día a día estemos mirando siempre a la persona de Jesús, a quien nos habita, a quien vive en nosotros. Y Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La carta de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. No pongas tus ojos en tu conducta. Si tienes la vida de Él va a ser manifestada en tu vida. Y no por tu esfuerzo propio, no porque te esfuerces, sino que esto es algo natural. Esto es algo natural en nosotros cuando empezamos a conocer esta realidad espiritual. Renueva tu mente, pon el conocimiento de la gracia de Dios. Pablo dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Importante. Si quieres que esa vida de Dios que te habita sea manifestado en ti, empieza a poner la palabra de Cristo en tu vida. Empieza a dirigir tu atención en la persona de Jesús cada día. No se trata de un cambio de conducta, se trata de
manifestar la vida que poseemos, la vida de Cristo. Bendiciones, iglesia. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración. Ahí donde te encuentres, repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, y con tu sacrificio pagaste el precio de mi pecado. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque he sido colocado en el cuerpo de Cristo. Y gracias porque tú me has impartido tu naturaleza, tu vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración y has invitado a Cristo a que viva en tu vida, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. El sacrificio de Cristo, en ese sacrificio, Él derramó su sangre preciosa. Y Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, Dios ya te impartió la sanidad, así como Dios nos ha impartido el perdón de nuestros pecados, su justicia. Hemos sido aceptos como hijos, también Dios nos ha impartido la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarla, apropiarte de eso, creyéndola. Papá, en estos momentos te pido por las personas que tienen problemas en su salud, en su hígado, riñones, pulmones, páncreas, en la piel, motricidad, Señor, sus brazos, antebrazos, en las piernas, lesiones, Señor, de parálisis, hemiplegias, paraplegias, Señor, en el nombre de Jesús te declaramos sano. Por la llaga de Cristo te declaro sano. Recibe ahora la sanidad, tómala, es tuya. Solamente créela y declara, recibo ahora mi sanidad. Aquellos que tienen problemas, Señor, en el sistema inmunológico, restaura ese sistema inmunológico, Señor, sus defensas. Problemas de resfriado, por los pulmones, problemas en las funciones cerebrales, sean restauradas ahora en el nombre precioso de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Problemas en la sangre, en el nombre de Jesús sean restaurados. Te agradecemos, Papá Dios, por tu amor, por todo lo que nos has sido dado a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos despedimos, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones.